La evolución del contrato. La teoría clásica del contrato. Dos son los principios fundamentales de la teoría clásica del contrato: la libertad contractual o principio de la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria del contrato una vez celebrado. Según este principio, la voluntad humana es todopoderosa y no reconoce más limitaciones que aquellas estrictamente necesarias para el mantenimiento de la sociedad. Cada individuo tiene la facultad de crear, por un acto de su libre voluntad, una determinada situación jurídica que el derecho objetivo está obligado a respetar. La esfera jurídica de cada persona tiene por sostén y por medida la propia voluntad de esa persona, y en consecuencia, dentro de dicha esfera nada puede surgir ni modificarse sino en razón de la voluntad de su titular. La ley, que para esta doctrina es un mal necesario, debe acatar la voluntad individual, absteniéndose hasta donde sea posible de intervenir en la regulación de las relaciones de los particulares, transformando o modificando en alguna forma la esfera jurídica de los mismos, sobre todo en el campo del derecho de las obligaciones, porque aquí, más que en las restantes ramas del derecho privado, se considera que los particulares están en la posibilidad de apreciar mejor que nadie, al contratar, lo que les conviene y lo que les perjudica, y porque, además del contrato, no puede surgir injusticia alguna, dado que las obligaciones se asumen libremente. Consecuencia de esta doctrina es la facultad que tienen los individuos para celebrar libremente entre sí todos los actos jurídicos generadores de obligaciones y atribuirles los efectos que quieran sus creadores. El Estado adoptará una posición de no intervención, concretándose a dejar hacer, dejar pasar, dictando solamente normas supletorias que, por su nombre lo indica, se aplicarán únicamente en ausencia de expresión de voluntad de los creadores de los convenios. No debe creerse, sin embargo, que el contrato, aun en los códigos inspirados en la doctrina clásica, se reglamenta con la pureza y exageración de la doctrina, ni pensar que el principio absoluto de la autonomía de la voluntad y su consecuencia, el de no intervención del Estado, fueron aceptados íntegramente por la ley. No. La libertad contractual reconoce limitaciones, pudiendo decirse que en términos generales se circunscribe tal libertad en aquellos casos en que entra en juego razones de interés general, de moral o de orden público, pero que fuera de esos casos, esa libertad funciona ampliamente, limitándose el derecho a dictar normas de carácter supletorio o interpretativo de la voluntad de los particulares, que de acuerdo con el adagio, funge aquí como suprema ley. En la teoría clásica, la fuerza obligatoria del contrato se impone tanto a las partes como al juez. A las primeras, porque ellas están obligadas a observar sus compromisos, a cumplir las obligaciones que contrajeron al contratar, de la misma manera que están obligadas a observar y acatar la ley. Al juez, porque él no tiene facultad de revisar y corregir alterando o modificando los términos del contrato, sino que debe limitarse a asegurar su cumplimiento en caso de inejecución. Los contratantes en esta rigurosa concepción del contrato solo pueden liberarse de las obligaciones que contrajeron en los casos en que la prestación a que están obligados sea imposible por caso fortuito o fuerza mayor, pero si no cumplen por su culpa, serán condenados al cumplimiento in natura o en equivalencia de la obligación, es decir, al pago de los daños y perjuicios en esta última hipótesis. La fuerza obligatoria del contrato debe permanecer intacta, no obstante que en el curso de un contrato de tracto sucesivo se modifiquen las condiciones del mismo, volviéndose onerosas para que una de las partes, en virtud de circunstancias no previstas, como por ejemplo una guerra, epidemias, depreciación de la moneda y cualquier otra calamidad general. Para la doctrina clásica, decimos, a pesar del cambio imprevisto de circunstancias, el contrato debe ser mantenido en la forma que originalmente se pactó,
y las prestaciones del mismo deben ser ejecutadas fielmente por las partes. Solo excepcionalmente, el contrato puede ser modificado por imprevisión, esto es, por el cambio no previsible de antemano de las circunstancias del mismo, y ello en los casos en que se pactó de manera expresa insertándose en el contrato la cláusula rebus sic stantibus, en virtud de la cual el contrato puede ser revisado si los acontecimientos exteriores transforman las condiciones de ejecución del contrato.